Ya no sabemos. No sabemos, pero tenemos aquí a nuestros dos columnistas. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días Francisco, un gran amigo, pero no vamos a gestar ninguna revolución. ¿No? Bueno. Ah, No despertemos expectativas que luego No puedan... nos pusimos de acuerdo, fue demasiado improvisado esto para llevar adelante bueno. tal proceso. La izquierda, ¿viste? Tiene esos Claro. menús que se ponen de acuerdo. Bueno, la izquierda debe ser él, que está a mi izquierda. Yo estoy a la derecha. Te tocó un lindo lugar hoy, Claro, entonces. él está en el extremo de la Yo derecha. soy Claro. el libertario del grupo. ¿quién lo diría, Marcos? Claro. Bueno, por suerte todavía nos podemos reír, ¿no es cierto? Sí, Sí, no sé por cuánto tiempo. sí. Bueno, en este día, tomémoslo como este día tan especial, ¿no? El día de la Pachamama, como para disfrutar un poco y relajarnos también, ¿no? ¿Tomaron la caña con ruda? ¿Cumplieron con los rituales? No, yo tomé mate cocido amargo como todos los días. Bueno, lo Yo dejo en así. realidad estoy un poco, no sé qué dirá el sociólogo, estoy un poco distante de las tradiciones, de las supersticiones, vamos a Ajá. decirlo Sí, con no, palabras claro. Está bien. diferentes. Por supuesto, por supuesto. No solo distante en la práctica, sino también en las concepciones. Yo soy una persona que lamentablemente ve un gato negro y no sale corriendo, si hay una escalera no la evita. ¿Por qué decís lamentablemente? Porque a mí me gustaría ser más popular de lo que soy, pero encima, bueno, el estigma de la clase media, de Buenos Aires, de filosofía y letras, Ah, y son ropajes de los que uno difícilmente se desprende. Claro. Claro. Y cuanto más viejo es, más difícil es olvidar estas prácticas, Claro. estas concepciones. Claro. Así que pido perdón a la gente que cree en eso, claro, está bien. pero en realidad no me conmuevo por esa creencia. ¿Y vos, Fran? Y yo que no soy del núcleo de esta nación en una situación particular en este momento, soy cada día más supersticioso. Y voy a comentar al aire que tengo un gauchito Gil porque hace unos años casualmente yo estaba viajando a Misiones y el 8 de enero es como la fiesta del gauchito Gil en Mercedes Corrientes, ¿no? Ahí a 8 kilómetros de Mercedes está el santuario del gauchito Gil, que es una cosa impresionante Sí. realmente para conocer. Y bueno, justo andaba por ahí, fuimos a esa fiesta que fue una experiencia muy interesante para nosotros. Nos trajimos un gauchito. Alguna vez decidí pedirle un favor al gauchito ya que lo tenía. Me funcionó y ahora le pido. Hay un personaje muy particular en la fiesta del gauchito Gil que son los promeseros, que son tipos, ¿no? Que van con unos, ahí para que lo vean las cámaras, ¿no? Como unos gauchitos Gil así de este tamaño, que van caminando desde sus pueblos porque le hicieron una promesa al gauchito Gil que si los ayudaba en algún favor iban a cargarlo hasta el santuario y los tipos van caminando por la ruta con los gauchitos. Yo me imagino que en breve voy a tener que hacer eso. Alguna Pero son peregrinación. como 1000 kilómetros, en general gente de la una zona. meta más corta por ahí. O le tengo que pedir favores más grandes, por ahí vale la Claro. pena. Intentemos. Vos sabés que el tema que traía para hoy, pero es de casualidad porque no lo habíamos pensado. Es más, nos hemos encontrado gratamente en forma sorpresiva. Yo iba a hablar de la meritocracia, que es una forma de construcción de la legitimidad social. Él me va a entender lo que digo, espero que el resto de la audiencia también, que tiene carácter mitológico. Es decir, el mérito tiene como fundamento un concepto bíblico, de que Dios premia o castiga. Sí. Y en la sociología moderna, Max Weber justamente también reclama, al analizar la ética protestante, reclama el concepto de premio y castigo como si fuera un concepto más bien supersticioso. Es decir, si yo me porto bien o hago lo que tengo que hacer, tengo la vida eterna asegurada. Y si no, tengo el castigo eterno, la condena eterna también asegurada. Bueno, Calvino, que no es amigo nuestro, por supuesto. No, claro. Y hay muy poca gente en la actualidad que Que es pueda, amiga. que pueda reconocer su amistad. Consideraba que la fe no necesitaba obras. Y que si fuera por las obras, estaríamos blasfemando. Porque Dios no tiene tiempo para ocuparse de lo que hace Francisco, de lo que hago yo.
Entonces, pretender tener méritos para ganarse la vida eterna o para evitar la condena eterna es nada menos que un acto de soberbia y arrogancia que no tiene ninguna justificación. Bueno, por supuesto, esto genera una enorme angustia, porque uno al final no sabe si es el elegido o el condenado. Y ante esa incertidumbre, Calvino, de alguna forma, le da un fundamento al progreso material del capitalismo. Le dice, bueno, señores, no sabemos si somos los elegidos, pero si trabajamos y lo hacemos por el honor de Dios, con eso es suficiente no para ganarnos la vida eterna, sino para encontrar sentido en esta vida. ¿Y de qué se trata? De producir mucho, pero mucho, y consumir muy poco. Es decir, en el día de la Pachamama vamos a saludar también a los avaros que el capitalismo y de la mano del calvinismo ha prohijado. Claro. No sé qué opina acá el amigo. De la cuestión esta de Max Weber, Sí. te voy a dejar, Miguel, que continúe, pero porque estaba pensando y asociando con algunas otras cuestiones Sí. que no las quiero traer todavía, porque estamos hablando de la meritocracia, así que no quiero interrumpirte. Bueno, de hecho, yo creo que uno de los problemas centrales de la meritocracia es paradójico. Resulta que un sociólogo inglés llamado Michael Young, se escribe Young con Y, en el año 58, es decir, hace 60 y pico de años, escribió una novela distópica y sitúa una revuelta, podríamos decir un caos social, no como el de Venezuela de estos días, sino uno peor, a raíz de la meritocracia. Young propone un concepto, podríamos decir, satírico de la meritocracia. Con su novela él lo que quiere es cuestionar la meritocracia. Y ahí está la paradoja. Esa denominación peyorativa, sarcástica, se convierte en una denominación favorable. Es decir, en lugar de pensar que esa distopía que planteaba Jung para el año 2034 era una advertencia, el grueso del periodismo y incluso de buena parte del discurso académico toma el concepto de meritocracia en un sentido favorable. Es decir, el tiro le salió por la culata a este Michael Young. ¿Y de qué se trata fundamentalmente? De la educación, es decir, del hecho de que como a cada uno se le da lo que merece, eso significa mérito, Sí. la idea es, bueno, que el que no tiene talento no estudie, que el que tiene talento se le den todas las oportunidades para tener un desarrollo intelectual que la sociedad va a poder aprovechar. Pero fundamentalmente de lo que se trata es de darle a cada cual lo que se merece. Ahora, resulta que la gente protesta, pero no es que protesta, es una novela distópica. Hay un gran caos social, una gran manifestación. Entonces la pregunta que se hace el narrador de la novela es, ¿cómo es que la gente no es feliz ahora que la sociedad se ha convertido en una perfecta meritocracia? ¿Por qué los pobres se sienten molestos con el orden social, una vez que el mérito finalmente ha triunfado sobre el linaje y la inteligencia? Y ha reemplazado a la clase y las conexiones como boleto de acceso a la élite. Se supone que todos tienen las mismas oportunidades de estudiar, pero se olvida que no todos tenemos las mismas condiciones. Un chiquito de familia humilde tiene que encontrar en su propio hogar el espacio para estudiar. Normalmente los hogares humildes tienen poca disponibilidad de espacio de recogimiento, de silencio, etc. Lo que obliga a un esfuerzo, podríamos decir, superior, que no se compensa con un diploma que iguala a los que llegan a la meta en el mismo momento. Si me permiten la metáfora, podríamos decir, la gente corre, pero no todos parten del mismo punto. Ahora con los Juegos Olímpicos lo podemos ver. Sí. Quien avanza o quien sale con ventaja, evidentemente, aunque llegue al mismo momento que otro que salió con desventaja, no ha hecho el mismo esfuerzo. Es más, ha hecho menor esfuerzo.
Y en el año 2034, ese año distópico, se dice que el talento ya no se desperdicia, ni se desperdicia nada en quien no tiene talento. El desperdicio es ofrecer educación pública universal para gente que no la va a poder recompensar, no la va a poder aprovechar, no la va a poder retribuir. ¿El año 2034 por algo en particular? O... Supongo que era el año en que habían pasado 75 años de la escritura de la novela. La novela se conoce en el año 58 y probablemente eran 75 años después. Es un año, podríamos decir, tomado al azar. Claro. Es muy importante retener esta idea. Una cosa es la igualdad de oportunidades. Sí. Y otra cosa es la igualdad de condiciones. Claro. O sea, las oportunidades pueden ser accesibles universalmente, Sí. pero no pueden ser aprovechadas universalmente en condiciones, justamente por razones de condición personal. Yo tengo la oportunidad de ir al gimnasio y entrenar, pero por supuesto, no estoy en las condiciones de un muchacho de 40 años menos que yo, por ejemplo. Claro. Entonces, el mérito de la meritocracia, el mito de la meritocracia, crea una jerarquía social almidonada. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cima se encuentran quienes son considerados, pero fundamentalmente quienes se consideran a sí mismos, los más merecedores. Se supone que los merecedores han ganado sus posiciones mediante la inteligencia, el talento y el trabajo arduo. Merecen su estatus social, así como sus altos ingresos y su bienestar familiar. Quienes se encuentran en el otro extremo, es decir, abajo de esta pirámide, solo son merecedores de su destino, es decir, tienen lo que se merecen y que se dejen de embromar. Son debidamente confinados en el extremo inferior de la escala de ingreso y en el menor prestigio social. Ajá. Y como se dice en la jerga popular de la aristocracia argentina, son pobres porque se merecen ser. Claro. Claro. Porque no Porque trabajan. quieren, porque Claro. les gusta. Eligieron ser pobres. Sí. Entonces, definimos la meritocracia como la combinación de inteligencia y esfuerzo debidamente recompensada. Quienes tengan mayores méritos ocupan posiciones de poder y privilegio. Si observamos a nuestro presidente, en general, los insultos que profiere a quienes son sus colegas, o incluso a quienes son sus opositores, tiene un dejo de meritocracia, en el sentido de que ellos no merecen opinar porque son unos ignorantes, porque no han estudiado. Claro. O simplemente porque piensan distinto. No La- saben porque piensan distinto. La realidad es que piensan distinto, pero la fantasía meritocrática es ellos no se merecen opinar, Claro, porque el que tiene la verdad es el mismo. claro. Como ven, la meritocracia forma parte del discurso conservador por antonomasia. Es decir, el conservador va a decir que él está donde se merece y que el pobre o el postergado o el marginal también está donde se merece. El status quo, digamos, preservar el status quo. Exactamente. Ahora, como acá nos va a decir Francisco, las divisiones de Por favor. clase social todavía existen, ¿o no? ¿Vos decís, Miguel? Me parece que sí. Pero la meritocracia tiende a generar esta sensación. Es si Vos- me esfuerzo voy a llegar a, Claro, a ser... vas a perforar, ¿vieron la pirámide? Sí. Él sabe mucho de eso porque es sociólogo. La pirámide social. Sí. El 1% de la población concentra el 80% de la riqueza, Sí. más o menos. Bueno, pero si vos te esforzás, Francisco, en vez de Voy a levantarte llegar la hora a que te ser como levantás- Elon Musk Claro, Exactamente, tenés que perforar ese techo. claro. y nacer con padres que tuvieran una mina de diamante, pero eso es menor. Eso no es un mérito, No. eso es el linaje que supuestamente la meritocracia eliminó. No lo aborda. Ese Claro, tema. miran para otro lado los tipos. Se están agarrando a piña los dos pibes. ¿Y vos qué hiciste? ¿Prendiste la televisión? Ahí me parece que es interesante vos que trajiste un paralelismo para pensar el ejemplo con los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Acá me parece interesante este ejemplo para pensar cómo funciona en el concreto esta lógica meritocrática, ¿no? ¿Qué más meritocrático que hay que una competencia en donde se junten atletas en igualdad de condiciones a disputar una medalla, ¿no? Todos parten del mismo lugar,
tienen, digamos, como las mismas reglas, todo sería igual para todos. Pero fíjense cómo viene hasta ahora el medallero olímpico, que no está cerrado, pero esta tendencia se repite juego olímpico tras juego olímpico. Miren cómo viene el podio de cantidad de medallas. Está primero China, luego Francia, luego Japón, luego Australia, luego Estados Unidos, luego Gran Bretaña, luego Corea del Sur, luego Italia, luego Canadá, luego Alemania. Puedo seguir, ¿no? Aparece Países Bajos, Nueva Zelanda. Fíjense, el primer país latinoamericano que aparece rarísimamente por una cuestión que se dio particularmente en estos Juegos Olímpicos es Guatemala, en el puesto 21, ¿no? Recién ahí aparecemos nosotros. Entonces, si todos partimos de la misma base, ¿qué se está demostrando? Puede ser una inferioridad racial de los pueblos no caucásicos y del lejano oriente. No sé, Podríamos decirlo. podría ser eso. Una, podría ser- una tendencia a la pachorra por parte de estos Claro. ciudadanos que no les gusta esforzarse. Sí, Claro, los muchachos van a jugar a la pelota y después se comen un asado. Claro. Así no vas a Así llegar no, nunca al medallero. claro, no, claro. Se cansan, arranca la maratón y se cansan a los 200 metros. Sin embargo, la Argentina tiene una medalla de oro, Sí, que no la gana un argentino nativo, sino un argentino por opción. Sí, ¿Y de qué origen es? Boliviano. sí, El deporte, no sé cómo se llama, BMX. sí. sí. Él mismo reconoció haberse fracturado prácticamente toda la parte izquierda del cuerpo Sí. y que eso a otras personas les genera problemas al intentar pasar por el control. De pasar por el aeropuerto. Exactamente, Sí. porque te suenan todos los Todo. sensores. Claro. Pero él tiene titanio, parece, ¿no? Claro. Que el titanio no es detectable. Claro. Así que, amigos, si quieren pasar un arma por el... Sí, Que sea de que sea de titanio. titanio. Consigan un titanio. arma de titanio. No sé cómo se hace ni dónde se consigue, pero ya conseguiremos un anunciante, ¿no es cierto? Bueno, dejamos a Michael Young, que escribió una novela y le salió el tiro por la culata. ¿Tan ambigua era la novela como para que incluso hasta propios se hayan confundido? Es que el problema del mito, yo no quiero cuestionar a mi amigo desde el racionalismo filosófico, a mi amigo sociólogo, pero el mito refuerza hasta tal punto la obnubilación del milagro que uno es capaz de ir caminando a Luján, por ejemplo. Yo he visto personas que todo el año eran ateos, pero había un día que entraban de rodillas. La Basílica de Luján, para los que no la conocen, tiene, no sé, como 150 metros de largo. Yo vivía en el barrio de Pompeya. La gente que hacía cola para ir al camarín, así se llamaba, el camarín de la Virgen. Y era nada más que una imagen que ya estaba desgastada por los besos y por las caricias de miles y miles de fieles que iban todos los días a la iglesia de Pompeya. Bueno, la historia argentina tiene dictadores que iban a misa todos los domingos, ¿no? Y Bueno, justamente ellos esperaban, probablemente, que Dios los perdonara, o al contrario, que Dios los recompensara. claro, sí. Porque matar comunistas Porque estaban siempre fue convencidos. virtuoso. me Claro. parece que esa es la clave, ¿no? Porque quizá ahí no hay una culpa respecto a lo que se está haciendo, sino que es también un mandato, una misión divina, Claro. ¿no? Lo que No ellos está llaman- mal. lo que- Matar infieles, por ejemplo. Claro. Lo que ellos llaman la satisfacción del deber cumplido. Claro. Claro. Bueno, vaya esta pequeña miscelánea para saludar a los adorados por nuestra vicepresidenta en ejercicio, ¿no es cierto? claro. Bueno. Un libro que recomiendo de fácil lectura es este de Michael Sandel. El otro se llamaba Michael Young. Y Y este también. este se llama Michael Sandel. Este es filósofo estadounidense, debe tener alrededor de 68 años, y es profesor en la Universidad de Harvard. Lo cual es no una garantía, sino una advertencia. Sin embargo, él cuestiona en su libro La tiranía del mérito y un segundo título, ¿qué ha sido del bien común? Porque justamente lo que va a cuestionar es el abuso de la meritocracia, este planteo según el cual no hay clases sociales, lo que hay es caminos abiertos para todo el mundo, que no todos los seres humanos, varones o mujeres, están en condiciones de atravesar hasta la meta final. Entonces, lo que propone Sandel es cuestionar la división entre ganadores, que normalmente son arrogantes y soberbios, y perdedores a los que la sociedad humilla.
Para nosotros no es tan común el insulto, pero en Estados Unidos un loser es un perdedor y es un verdadero insulto. Fíjense que en algunos casos el doblaje o la traducción en subtítulos a la palabra loser la traducen no como perdedor, sino como imbécil. Ajá. Porque se confunde en este imaginario meritocrático que el que pierde no es que pierde simplemente porque no se ha esforzado, sino porque no tiene talento. Ajá. ¿Y el talento de dónde viene? Bueno, de las profundidades de la providencia. Entonces, la meritocracia parte de la idea de que los triunfadores han demostrado ser los mejores o con más talento. Claro, han llegado primero a la meta, pero ¿en qué condiciones se produce la carrera? Esto ha llevado, según Sandel, y tiene razón, a una creciente brecha social expresada en términos de reconocimiento y prestigio, pero fundamentalmente, que es lo que a nosotros nos importa, a él no, porque él no es de izquierda, desigualdad económica. Es decir, la meritocracia no está mal, pero la desigualdad económica está peor. ¿Por qué? Vamos a tratar de verlo. Vamos a ver algunos datos sobre la desigualdad. Acá hay ingresos al terreno de la sociología. La mayor parte de los incrementos de renta experimentados desde finales de la década de los 70, es decir, hace 50 años, han ido a parar al 10% más rico de la población norteamericana. Mientras que la mitad más pobre no ha experimentado progresos equivalentes. La renta anual promedio de los varones en edad de trabajar son $36.000 en Estados Unidos. Nosotros sería la renta decianual. Es necesario ganar mucha guita. Sí. Pero aún así es menor en términos reales que la de 4 décadas atrás. Es decir, en los últimos 40 años, los trabajadores de clase media vieron disminuido su poder de compra. Algo de lo que nosotros podemos dar cátedra. Sí. En la actualidad, el 1% más rico de los estadounidenses, insisto, el 1%, estamos hablando de 3 millones de personas, se queda con más que el 50%, es decir, se queda con un monto equivalente a lo que el 50% más pobre de la población recibe. El 50% son más o menos 150 millones de personas. Frente a lo que se quedan 3 millones de personas. Sí. La situación es desesperante, de verdad. La desigualdad de décadas recientes ha detenido la movilidad ascendente en Estados Unidos y ha permitido que quienes ya estaban en la cúspide se caigan. No, consoliden sus ventajas Claro. y la transmitan a sus hijos. Claro. Claro. Son ellos los que pueden ir a las mejores universidades, Concentre más aún. Stanford, Connecticut, etc. Durante el último medio siglo, las universidades han ido retirando todas las barreras raciales que antes existían. Ahora no habría excusas, pero ¿qué pasa? Que la meritocracia ha fraguado, ha consolidado una especie de aristocracia hereditaria en el país de la democracia y de la tierra de las oportunidades. Por lo tanto, la meritocracia es corrosiva para el bien común y distorsiona las posibilidades de recuperar una sociedad más equitativa y más justa. Nos ha llevado a una creciente brecha entre ganadores y perdedores. Los triunfadores se sienten superiores y los perdedores se esconden, humillados, porque esto lo que hace en una sociedad tan represiva como la de Estados Unidos es precisamente la desaparición en la escena pública, no tanto en la calle, sino en la escena pública, vamos a decir la escena publicada. En las telenovelas, en las series, en las películas, normalmente se ve gente de clase media. Sí. Los Simpson, por ejemplo, que hace, no sé, 35 años que se emite por canales de aire, es una familia de clase media, donde justamente la gracia está en que Homero muy difícilmente puede ser considerado merecedor de todo lo que tiene. No sé si recuerdan un capítulo de Los Simpson en el que aparece un empleado nuevo en la usina nuclear donde él trabaja. Esta persona es una persona característicamente
convencida del mérito. Y entonces observa que Homero Simpson tiene una hermosa casa, un hermoso auto, una hermosa familia y un salario equivalente al de él, que hasta se queda después de hora para hacer méritos. Y resulta que el trabajo, la empresa, no le reconoce esos méritos. En un momento dado le agarra la locura al meritócrata y dice: yo soy Homero Simpson, miren cómo muestro el trasero, miren cómo bebo delante de los tableros electrónicos. Y claro, cuando el resto de los personajes observa esa escena, dice: este se volvió loco, ese no es Homero Simpson. Claro. Claro. El capítulo está muy, muy bien planteado porque muestra el desgano del que cree en el mérito y la insensibilidad del que no cree en el mérito y se cuelga, así se dice en inglés, Easy Rider, es decir, el que pasea sin pagar. No Easy Rider, sino Free Rider. Claro. Bueno, la idea de que los triunfadores son simplemente los mejores en igualdad de condiciones es nada más que un mito. Factores como la educación, el entorno familiar y las oportunidades influyen en el éxito. Y no todos los que corremos esta carrera comenzamos en la misma línea de salida. No es lo mismo haber nacido en el interior que haber nacido en Buenos Aires. No es lo mismo tener la posibilidad de ingresar en empresas grandes para hacer una carrera, por ejemplo en Techín, para poner un ejemplo, que sí tiene su sede principal en Buenos Aires, que haber estudiado, por ejemplo, en Bahía Blanca o en Tandil, una carrera similar. Entonces el énfasis en el mérito individual puede despojar a las personas de su dignidad, porque aquellos que no tienen éxito se van a sentir culpables o se van a sentir considerados como de menor prestigio, y esto afecta evidentemente su autoestima y su bienestar. Se da la paradoja de que los defensores de la meritocracia suelen verse a sí mismos como grandes defensores de los valores ilustrados, la ciencia y la razón, pero para defender que vivimos en una meritocracia, ahí dejan de ser antiilustrados, ahí creen en un mito. Contrarios a la razón e ignorando lo que sugiere la evidencia empírica disponible, argumentando con falacias o pensamiento mágico que efectivamente vivimos en una sociedad donde cada uno tiene lo que se merece. Pero si la defensa de que vivimos en un sistema meritocrático no cumple unos estándares científicos mínimos, cabe la pregunta: ¿por qué es tan popular? ¿Por qué de verdad la gente cree eso? Bueno, lo dejaríamos en todo caso para otra discusión. No sé qué opina acá el amigo Francisco. No, en relación a esto último que decís, ¿no? Si esta idea de la meritocracia no cumple los estándares científicos mínimos para sostenerse como una idea vigente en la sociedad, ¿por qué se sostiene? Bueno, lo mismo cabe para pensar por qué el modelo neoliberal, que no resiste ninguna contrastación empírica, sigue siendo el modelo hegemónico en las facultades de económica en todo nuestro país, tanto en las universidades privadas como públicas, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Hay otras dimensiones ahí para ponerse a pensar este problema. Había una cuestión ahí que me parecía interesante que planteabas vos, Miguel, en relación a cómo, digamos, la maquinaria cultural, el cine, la serie, muestran esta cultura de clases medias norteamericana. Ahí también se abre una dimensión con características muy particulares hoy con lo que tiene que ver con las redes sociales, y pienso en Instagram y los influencers que nos dan por primera vez en la historia acceso a su intimidad, y nosotros nos podemos sentir en igualdad de condiciones, porque en todo caso, hasta antes de la aparición de esta red social, podía aparecer un gran actor de Hollywood hablando con simpleza frente a los medios, y uno lo miraba desde el televisor y decía: este tipo, ¿no? Uno se siente identificado, ¿no? Porque la maquinaria hollywoodense también trabajaba mucho esta cuestión
aspiracional de los sectores populares, de hurgar de que este tipo, mirá de dónde vino y dónde está, yo podría hacer lo mismo, pero estaba la televisión de por medio. Ahora le puedo ver hasta el baño de la casa al tipo, porque va con el teléfono y me lo muestra, y el tipo es exactamente igual a mí. Ahora, ¿por qué yo soy un pelotudo que está en la que está y este tipo está viviendo como está viviendo, ¿no? Me parece que ahí aparece una cuestión que nosotros todavía no estamos pudiendo elaborar y que me parece que, no es que yo sea de izquierda, quedé sentado casualmente hoy en este lugar, ¿no? Pero que la derecha se ha enroscado muchísimo en estos últimos años en trabajar, ¿no? Que además vienen produciendo cuestiones que tienden a reconfigurar la subjetividad, pero además lo tienen muy estudiado en la especificidad y nosotros no hemos podido hacer demasiado nada al respecto todavía. Ayer escuchaba una cuestión que plantea Perón una vez, ¿no es cierto?, que él dice que el surgimiento de la radio, ¿no es cierto?, viene a reconfigurar la cultura política de la sociedad. Si antes lo que preponderaba era el caudillismo que se sustentaba en el vínculo personal con un líder, la radio permite que el líder se conecte con las masas populares sin que exista la inmediatez física y permite construir un algo que va más allá de personas concretas en los territorios, ¿no? Bueno, ahora creo yo que estamos ante un nuevo desafío que es el que impone las redes sociales, porque va a venir a plantear este vínculo entre esta interconexión totalmente masiva, pero de una forma totalmente descontrolada, porque si se quiere los medios de comunicación tengan más o menos códigos éticos, ¿no es cierto?, se circunscriben a manejarse dentro de determinados canales. Sí. Esto es un mundo que podemos decir cuasi anárquico y en un mal sentido, que cada uno puede hacer absolutamente lo que quiera, y si eso es un producto que vende en el sistema en el que se está, eso se puede expandir libremente, como una cosa que me comentaban el otro día unos alumnos de una carrera en la que trabajo con Miguel en comunicación social en el Instituto 10, me contaban de una chica, que ahora no me acuerdo el nombre, una TikToker que es referente de las chicas de 12, 13, 14 años, ¿no?, que están entrando en la adolescencia, y la mina lo que planteaba en uno de esos videos que hace y se enorgullecía por lo que estaba haciendo, era que estaba vendiendo contenido erótico en Arabia, ¿no? Y la plata que le daba hacer eso, y eso es algo que están mirando las nenas de 12 años, ¿no? Que la tienen a ella como un modelo de mujer, ¿no? Digo, y estas cuestiones que vienen a presentarnos las redes sociales, que nos muestran un mundo de igualdades, porque nos permiten ese acceso a la intimidad de ese otro. Y sin control me parece que es un desafío enorme y que además recontra refuerza la meritocracia, porque digo, los traders y los de las criptomonedas y todo esto es meritocracia al extremo. Sí, vendiéndote un mundo maravilloso en cuestión de que lograrías en cuestión de segundos, ¿no? Perdón, y ahí no hay ni esfuerzo. Ahí es que vos sos un vivo y los otros son unos boludos. Claro, porque ya ni siquiera se reivindica el valor del esfuerzo, que ahí Miguel se fue hasta Calvino, ¿no? Como hasta el siglo XVII, ¿no? Pero ahí la moral calvinista que Weber retoma para pensar como ese basamento subjetivo en el origen del capitalismo, en realidad lo que premiaba era el esfuerzo. Vos vas a tener dinero porque te esforzaste, ¿no? Desde ahí se construye esa moral, ¿no? Las máximas de este gran prócer norteamericano que es Benjamin Franklin, ¿no? Sí. Que él lo que plantea es cómo ser un ciudadano próspero y todo se sustenta en cómo te vas a esforzar para enriquecerte, ¿no? Ahora ya ni siquiera eso. Tenés que ser bicho. Claro. Tenés que ser vivo. Que es rápido. Comprando no sé qué criptomoneda del momento. Claro, el autor de cabecera de nuestro presidente, Hayek, que murió en el año 92, casi de 100 años, estaba en contra del mérito. Porque él decía, mire, el mérito es una cuestión moral y el mercado es amoral. Es decir, nadie puede decirnos a nosotros si merecemos o no determinado reconocimiento. Porque lo que le importa a la economía y lo que le debe importar al ser humano es el resultado. Hayek, sin quererlo, se estaba anticipando a Bilardo.
Claro. Decía, los goles no se merecen, los goles se hacen. Claro. Y hay que ganar, pisalo. No sé si es cierto, pobre Bilardo, que Claro. no lo debe estar escuchando, debe estar en otro mundo. Aunque Vos decís que fue una inspiración de Hayek. yo creo que sí. Ese pensamiento, ¿a qué conduce el racionalismo? Esto daría para otra conversación. ¿A qué conduce el racionalismo? A la búsqueda exclusiva del resultado. Max Weber. La acción con respecto a fines. La acción es válida si el resultado es favorable. Si el resultado no es favorable, a la cola o afuera, como Claro. diría nuestro amigo. Afuera. Es decir, el problema es que esto ha permeado nuestra cultura y ha llegado al extremo de que una niña de 12 años, como acaba de contar Francisco, se solace vendiendo, no solo se solace en términos de orgullo personal, sino que además reciba la monetización correspondiente en un mundo donde se han perdido absolutamente las referencias morales. Claro. Y evidentemente la meritocracia se demuestra una vez más con esto que es un mito. Francisco Landívar, Miguel Santagada, mirando el mundo al revés, con una filosofía muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias. gracias. Gracias Hasta a la ustedes. próxima. Un lujo. Radio Magma, desde Tandil, Buenos Aires.